qué síntomas nos va a referir ese paciente? ¿Por qué síntomas nos va a consultar? ¿Qué creen ustedes que el paciente, yo siempre digo, no va a llegar con o sea, hoy día sí, es probable que te llegue con el diagnóstico de que tiene una estenosis mitral, ¿cierto? Pero puede que no te llegue con el diagnóstico y con el cartel que tiene una estenosis mitral, te va a consultar por síntomas. ¿Qué síntomas podría decir que tiene? ¿Qué síntomas puede manifestar? ¿Fatiga? Ya, sí, ¿por qué? ¿Por qué puede presentar fatiga? Porque se encuentra hipoperfundido, entonces no le llega mucha sangre a donde tiene que llegar, básicamente. Ya, ¿y por qué se encuentra hipoperfundido? Porque como hay una estrechez, pasa menos sangre al ventrículo para ser eyectado. Ya, y del ventrículo a su vez al territorio periférico, ¿cierto? Sí. Ya, el ventrículo izquierdo, ya. ¿Qué otro síntoma puede tener el paciente? Puede consultar. ¿Por qué otro síntoma? Hay una que siempre está presente en todos los casos. ¿Hipertensión? La disnea. Disnea, sí. Disnea. ¿Por qué aparece la disnea? A ver. ¿Qué pasa con el flujo de la aurícula izquierda? Tenemos la mitral que está estenótica, ¿cierto? Tiene dificultad al vaciamiento. Por consiguiente, puede que quede hay un aumento de la presión, a lo mejor, de la aurícula izquierda. ¿Sí o no? Podría, ¿cierto? Y ese aumento de gradiente... ¿Ya? Ay, ¿Sí? disculpe. No, sí, hablan. Como le llegan las arterias pulmonares ¿Ya? a la aurícula derecha, entonces como que se produciría como un aumento de presión. ¿A la izquierda? No, en la izquierda, perdón. En la izquierda, sí. En la izquierda, ¿ya? No, ¿Sí? vale, mi mente. ¿Sí? Como un aumento de presión hacia atrás, en el fondo. ¿Retrógrada? ¿Sí? Y ahí se produciría como esa disnea porque se produce como una congestión. Se produce congestión pulmonar, ¿cierto? Esa es la disnea por congestión pulmonar. Bien. Entonces la disnea es por congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque hay congestión retrógrada de la aurícula, en el fondo, hacia atrás. Eso significa retrógrada, de la aurícula hacia atrás. Ya, bien. Disnea. ¿Qué otra cosa puede manifestar nuestro paciente? Tenemos disnea, tenemos síntomas de mala perfusión. ¿Qué otros síntomas? Si aumenta mucho, o si es muy severa la estenosis de la mitral, podría llegar a tener hipertensión pulmonar, ¿cierto? Aumento de la presión pulmonar. Eso a su vez me puede repercutir en las cavidades derechas. ¿Ah? Para el otro lado del corazón, al lado derecho. El ventrículo derecho va a tener también va a tener una resistencia a su vaciamiento del territorio pulmonar, porque está la presión aumentada a nivel del árbol pulmonar. Entonces, va a haber dificultado su vaciamiento del ventrículo izquierdo. Al ver dificultado el vaciamiento del ventrículo izquierdo, también puede tener un aumento de la gradiente de presión. Eso también repercute en la aurícula derecha, o sea, perdón, el ventrículo derecho. Eso repercute en la aurícula derecha, que también ve dificultado su vaciamiento. Aurícula derecha recibe tributa el sistema cava, se congestiona hacia atrás, ¿cierto? ¿Y qué síntomas me pueden aparecer? ¿O qué signos más bien? De congestión retrógrada desde el lado derecho, de las cavidades derechas. Yugulares ingurgitadas, hepatomegalia, edema de extremidades inferiores.
¿Se entendió? ¿Se Sí. entendió? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se cruza? Ya. Entonces, en una fase más avanzada podríamos tener también signos de congestión derecha, o de congestión o de insuficiencia cardíaca congestiva. No, ya es insuficiencia cardíaca global. Los síntomas que el paciente, síntomas y signos que el paciente nos puede referir. ¿Qué otros, ¿Hay algún otro síntoma o signo característico en esta patología? Profe, hay una en las mejillas, creo, ¿o no? Que es como característico. Sí, eso, allá va. Sí, ¿cómo se llama eso? La Sí, chapa ¿cómo mitrálica, se llama? ¿la chapa mitrálica? ¿Cómo se llama eso en la mejilla? O sea, yo Las tenía entendido que se chapas llamaba... mitrálicas. Sí, ¿Sí? sí. Las chapas mitrálicas. Chapas mitrálicas, ¿cierto? Es un signo característico que presenta pacientes con estenosis de la mitral. Chapas mitrálicas. Ya. Entonces, ¿qué síntomas? Vale, ya, tenemos los síntomas que vamos a ver. Oh, ya, vamos a tener entonces, aumento de la presión desde la aurícula izquierda por congestión pulmonar, y eso nos va a aumentar congestión pulmonar y va a provocar disnea, ¿cierto? Esa, esa aurícula izquierda que con el que ve dificultado su vaciamiento, porque la válvula mitral está estenótica. ¿Qué le puede pasar con el tiempo a esa aurícula? Porque tiene que hacer un mayor trabajo para vencer la recesión. Ya, exacto, sí, puede. Y después de la hipertrofia, ¿qué le puede pasar? Porque la hipertrofia que crece, ¿cierto? Sí, ya. Y después, ¿qué pasa generalmente después que la fibra se hipertrofia? Cuando ya no se puede hipertrofiar, se dilata. Exacto. En el caso de la aurícula, cuando se dilata, ¿qué aparece? La fibrilación auricular, que es una arritmia. Entonces, como consecuencia también de la estenosis mitral, con el tiempo puedo tener un crecimiento de la aurícula izquierda, o en su fase más extrema puedo tener una dilatación de la aurícula izquierda y una aparición de una arritmia como la fibrilación auricular. Y eso lo voy a ver al momento que examino a mi paciente. Al momento que examino, si le tomo el pulso, si está en sinusal, voy a escuchar el clásico pulso sístole y diástole. Voy a tener mi sístole y diástole. Pero si el paciente ya cayó en fase dilatada y está en arritmia, voy a palpar un pulso irregular. Que no tengo el sístole y diástole. Aquí es un latido irregularmente regular. Se pierde la sincronía entre el sístole y el diástole. El paciente está en arritmia por fibrilación auricular. Arritmia hay mucho, por fibrilación auricular, que es la que se manifiesta en este tipo de, o se puede manifestar o puede aparecer en este tipo de pacientes. Ya. ¿Para qué se me Si tuviéramos que centrarnos, ya, la estenosis mitral la escuchamos obviamente en el foco mitral, que se puede irradiar hacia la axila, ¿cierto? Si tuviéramos que centrarnos un poco más en la fase auscultatoria,
¿En qué momento entre el sístole y el diástole? O sea, es un soplo de diástole, ¿cierto? ¿En qué momento del diástole yo escucharía con mayor intensidad, creen ustedes, o se debería escuchar más fuerte el soplo? En el comienzo de la diástole, yo creo, ¿Ya? ¿Por qué? A ver. porque se supone que al momento de abrirse la válvula es donde se genera el chasquido. Ya, sí, bien. Y empieza el diente pasivo del ventrículo, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Y qué pasa al final de la diástole? ¿En la aurícula o con la aurícula? Tienes razón, está bien lo que dijiste. Al comienzo del diástole, ¿cierto? Al chasquido de apertura, empieza el soplo. Se escucha el chasquido de apertura, empieza el soplo. Y al final del diástole, acuérdense que la aurícula se contrae. Es que empieza, para terminar, es como el fin del diástole. Y con eso se contrae, termina de expulsar y ahí se cierra la mitral, ¿cierto? Y empieza el sístole. Entonces, al final del diástole es probable que también lo pueda escuchar aumentado, porque ahí la aurícula se contrae y manda flujo más fuerte, por decirlo así, con más presión hacia al ventrículo izquierdo. Doctora, ese es como el tercio final de todo. O sea, en Sería como tiempo, como es como el tercer ruido que dices. ¿A eso te refieres? No, la contracción ¿De la de aurícula? de la aurícula. En la fase final del diástole. Ya, y se le llama Entonces, como ahí cortaría. activo a Ahí, la parte ahí activa. el tiene activo, porque ya no es Ya, pasivo, ahí es primero es por diferencia de presión, y ahí ya no es por diferencia, es porque la aurícula se contrae. ya, sí. Ahí ya no es pasivo, ahí es por contracción auricular. Y ahí termina el diástole y empieza el sístole. Ahí se cierra contrae la aurícula, se cierra la mitral y empieza el sístole. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, Eh, ¿Alguna duda con este? Que tengo aquí un papel que no se me vaya ninguna vuelta. Esto tiene que más o menos quedar claro. Entonces, tengo luz, ¿cierto? Después del segundo ruido, empieza el diástole. Y ahí es cuando escucho el soplo esternocirmitral. Luz, ¿sí? ¿Sí? Bien. Para que quede claro más o menos. No sé si se asemeja mucho, pero en todo caso los ruidos los soplos que les mandaron los pueden escuchar las veces que quieran. doctora, ¿Sí? disculpe, es que ¿Sí? en el manual de la PUC decía que después de ese soplo venía otro en crescendo. Claro, Persona- ese es el que les decía yo, que es al final al final del diástole es cuando empieza el diene al final, cuando empieza el final del diástole, el diene de la aurícula, la contracción de la aurícula, que ahí vuelve a subir. Ah, ya. Entonces Ahí estaría formado por dos soplos, o sea, uno en decreciendo y otro en creciendo. hay una fase que primero, claro, la apertura de la mitral, está el chasquido de apertura de los velos, ¿cierto? De los velos estenóticos. Sí, Ya, ahí empieza el soplo. Y después hay una fase que aumenta la intensidad del sonido y que sería al final del diástole,
ahí como que aumenta de nuevo, pero eso es porque la aurícula se contrae. En lo que hablábamos hace unos minutos. La aurícula se contrae y ahí lo puedes aumentar, lo puedes ocultar aumentado. Y ahí, por eso hablan de crescendo. Ya. Lo voy a apagar la luz. A eso se refiere. El crescendo. Pero entonces, ¿Alguna duda? ¿Otra consulta? pero tiene como 2 puntos más intensos. ¿No? ¿Está claro? Mariana, te escuchas muy bajito. Ahí, ¿o no? Ahí sí. Que se escucha durante toda la diástole, pero como con 2 puntos más intensos, ¿o no? A mí se me pegó la doctora. A mí también. Puede que se le haya caído el internet. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Me escucho yo? ¿Se escucha? Sí, ahí ¿se sí lo escucha, podemos doctora? escuchar, Doc. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Se Sí, escucha? Sí. sí, ¿Se escucha? Es que Sí. se me cayó la Sí. señal. Sí. ¿Sí? ¿Se Sí, escucha ahora? Sí. sí. Ya. Es que se me cayó la señal por segunda vez. Ya estamos bien. Por segunda vez en la mañana. En el campo, entonces tengo el internet, no es muy, el wifi, digamos, no es muy bueno para acá. Tengo que conectar el teléfono. Ya. ¿Alguien me está haciendo parece una pregunta antes de que se me cayera la señal? ¿No? No. ¿No? ¿Todo bien? Yo. Ya. Sí. En la insuficiencia mitral, Doctora. ¿qué pasa? Doctora, Alguien me hacía una pregunta ya. Sí. Estamos- No sé si me escucho, ¿me escucho? Ya, yo sí, sí te escucho. te escucho. Que entonces se escucha durante toda la diástole, pero como con 2 puntos Sí, más te intensos, ¿no? escucho. Sí. Sí, yo escucho. Yo escucho. Es que tenemos el primer, cuando empieza el diástole, es el chasquido de apertura, que son como los ruidos característicos, que al abrir, al inicio del diástole se abren las válvulas. El chasquido de apertura. ¿Se escucha? Es que tengo la imagen congelada aquí yo, no sé si están escuchando. Sí, sí se escucha, Aló. pero se ve lento. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. ¿Aló? Sí. Sí. ¿Aló? ¿Aló? sí, Doc, sí se Sí se escucha. escucha, doctora. Sí. Sí, sí se escucha. Ah, ya, ya. Y se escucha un reforzamiento del soplo. Por eso, sí, ya, ya. Por la contracción de la aurícula. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Oye, es que yo no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ya. Sí, la escuchamos, doctora. ¿Pasamos al segundo? ¿Sí? Sí. ¿Insuficiencia vital? Oye, ¿quién tiene los? Amarren los perros. Amarren los perros. Insuficiencia vital. ¿Dónde lo vamos a ocultar? En sístole. ¿Dónde lo vamos a Sístole. escuchar? En sístole. Sístole. El soplo por insuficiencia mitral. ¿Aló? En sístole. En sístole. En sí, es el foco mitral. ¿Hacia dónde se me puede irradiar? Hacia la axila. Estamos con... a ver, ¿qué pasa? O sea, no sé. Ya. En sístole. ¿Por qué en sístole? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la insuficiencia mitral? ¿Y el sístole? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Me escucha, Doc? Aloha. Chile. Doctora, ¿me escucha?
Yo sí te escucho, Nacho. Puta. Ah, no, bueno, se fue. ¿Aló? Aló. Los garabatos los dejamos para el final mejor o con micrófono apagado. ¿Escucho bien? ¿Te escucho? ¿Aló? ¿Aló? Chuta, esa cuestión. Sí se escucha. Ahora se ¿Me escucha. escucho bien? Ah, sí, ya está. Está bien, no, pero. ¿Se escucha ahí? Ahí Sí sí, se escucha. Sí, Sí, ya, ahora se escucha bien. ya. ¿Qué pasa ahí? Dale, será. Ah, sí. ¿Qué pasa con en el sí? Sí, sí, la señal. Ya. ¿Qué pasa en el sístole entonces y la insuficiencia vital? Hoy tengo ¿Me todos los escucha, factores en doctora? contra hoy día. Aquí se me cae la señal, mi hija chica que anda hinchando acá. Ya. ¿Por qué se genera el soplo entonces en sístole en la insuficiencia? Sí, lo escucho. Escucho. Ay, ¿qué pasa? Espérense, voy a tratar de... Doctora, al parecer nos estamos escuchando como con retardo. O sea, si alguien responde se va a escuchar retardado. No sé si me escucha. Yo creo que recién estás como escuchando. Sí, aquí que tiene silenciado el micrófono porque si me salía algo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, no. Se escucha, pero no se escucha bien. Ya está. Se escucha con mucho desfase, ¿no? Ahora se escucha bien. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, lo escuchamos nosotros. Sí. Ya. ¿Se escucha bien? Ya. ¿Estamos? Aló. ¿Estamos? Sí se escucha, profe. Entonces, en el sístole, en la insuficiencia mitral, la mitral debería cerrar, ¿cierto? O sea, si no tuviéramos insuficiencia en un sístole normal, la mitral debería cerrar durante el sístole. Pero en este caso está insuficiente, entonces el ventrículo izquierdo se contrae y parte de su flujo se me va, refluye, parte de su volumen refluye por la válvula mitral insuficiente hacia la aurícula izquierda, ¿cierto? Sí. Bueno. Sí. Ah, que no sé si es ya, ya. Y ahí se genera el soplo, ¿sí? Ya. Es que díganme si escuchan al mismo tiempo, que yo no sé si... Sí. Ah, ya, ya. Y ahí se genera el soplo. Diástole, o sea, sístole, refluye por la mitad hacia la aurícula izquierda. ¿Qué le puede pasar a esa aurícula izquierda con el tiempo? Porque esa aurícula izquierda le llega sangre que refluye desde el ventrículo y lo que le llega por la aurícula, desde el territorio pulmonar, ¿cierto? ¿Qué le puede pasar con el tiempo a esa aurícula izquierda? Se dilata. Se puede dilatar, ¿ya? Y que secundario a la dilatación, ¿qué puede aparecer? Una, la clásica,
fibrilación auricular. Arritmia por fibrilación auricular. ¿Sí? Ujú. Pero antes que se dilate, ¿qué le va a pasar? ¿Qué pasa con el territorio hacia atrás de la aurícula izquierda? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué pasa? Hay congestión retrógrada, ¿cierto? Porque como esa aurícula se le devuelve parte de la sangre del ventrículo, más lo que le llegó, la aurícula está con el gradiente de presión aumentado, entonces hay aumento de la presión de la aurícula, hay aumento del gradiente de presión del territorio hacia el territorio pulmonar, hay congestión retrógrada y por consiguiente hay disnea. Disnea, exacto. Disnea en sus diferentes manifestaciones. ¿Qué más? Con el tiempo puede aparecer, esa aurícula se me puede dilatar y puede aparecer arritmia por fibrilación auricular. Ya. ¿Qué otro síntoma podría tener ese paciente? Disnea, fibrilación auricular. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede referir el paciente? ¿Qué otra cosa puede consultar? Hipertensión pulmonar. Con el tiempo podría tener, sí, podría llegar a tener hipertensión pulmonar. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Qué síntomas va a presentar? Si tiene hipertensión pulmonar, ¿qué nos pasa? ¿Hacia dónde nos afecta eso? Hacia las cavidades derechas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con las cavidades derechas? El ventrículo derecho le cuesta vaciarse, es el territorio pulmonar, eso repercute en la aurícula derecha, repercute, como le cuesta vaciarse el ventrículo derecho, también le cuesta al sistema cava vaciarse la aurícula derecha, y tenemos congestión retrógrada del sistema cava, y eso nos va a dar que podemos encontrar ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de extremidades inferiores. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿El gasto cardíaco cómo va a andar en ese paciente que tiene insuficiencia mitral? ¿Estaría Disminuido. disminuido? Disminuido, ya. Ya. Y por consiguiente, el paciente, ¿cómo se va a sentir? Cansado, ¿no? Cansado, con fatigabilidad fácil. Bien. Y si tuviéramos que irnos al pulso, ¿qué tipo de pulso debería tener ese paciente? Los pulsos característicos que vieron ustedes al comienzo. ¿Cómo sería el pulso del paciente con insuficiencia mitral? ¿Cómo creen que debería ser la onda de pulso? Parvus, ¿o no? O Parvus y Seller. ¿Ya? No sé. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando se contrae el ventrículo se me escapa sangre hacia la aurícula. Entonces, la onda de pulso que yo voy a sentir es más baja, ¿cierto? Porque en el fondo lo que yo siento en la onda de pulso periférico es como la expansión, por decirlo de una forma, que me da la apertura del territorio arterial que me va generando la sangre a medida que se va expandiendo, va abriendo los diferentes vasos, el territorio arterial. Pero si aquí tengo un poquito flujo, ¿cómo va a ser esa apertura? ¿Va a ser? ¿Se pegó la profe? Sí, a mí Sí, también. se Esa pegó. onda de pulso va a Sí. ser bajita, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, se ¿Aló? escucha. Ahora sí se escucha. Va a ser baja. Ya, se va la onda. Ahí volvió, me parece. Aló.
Sí, se escucha. ¿Aló? ¿Escucha, Doc? ¿Sí? Ya. ¿Cómo sería el pulso? Disminuido. Parvus. Ya. El pulso entonces sería. Ya. ¿Y cómo se llama ese pulso? Semiológicamente. Parvus. Parvus. ¿Tardus? Tardus. Ya. Parvus y tardus. Sí, ¿Se entiende por qué? Ya. sí. Porque ahora vamos a pasar al otro, a la otra valvulopatía para que vayamos entendiendo por qué el pulso Doctora, que tiene cada una pequeña ¿Sí? duda. Me ¿Sí? quedó una duda. No entendí bien, no me enganché bien con la insuficiencia mitral. ¿Por qué se dilataba la aurícula? Porque la aurícula, acuérdate que le llega sangre por dilatación por volumen más que por presión, ¿Ya? porque le refluye sangre desde la aurícula, desde el ventrículo, se le devuelve sangre en la insuficiencia mitral, se le devuelve sangre desde el ventrículo y a su vez le está llegando en el mismo momento, le está llegando sangre del territorio pulmonar. Entonces puede crecer por volumen, dilatación por volumen. Ah, ya entendí. Ya. Sí, eso me Sí. faltaba que dijera. Sí, ya, Gracias. vale, ya. A diferencia que cuando la válvula está estenótica, ahí la crece. Ahí primero hay una hipertrofia, porque tiene que hacer más trabajo cuando está la válvula estenótica, la mitral, y después ya se claudica y se dilata. Ya, ahora vamos a la aórtica, la válvula aórtica. Estenosis, es que tengo una pulga que me está hinchando ahí en la puerta, pero ya me tiene ya. Estenosis aórtica. ¿Dónde lo ocultamos? En el foco aórtico, ¿cierto? Ya. ¿Y el foco aórtico dónde queda? ¿Dónde se queda el foco aórtico? Segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Exacto, ya. ¿Y los soplos en general, los soplos aórticos hacia dónde se irradian? Al cuello. Cuello. Al Hacia cuello. el cuello. El cuello. Ya. La estenosis, el soplo de estenosis aórtica, ¿lo escucho en sístole o en diástole? ¿Sístole? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera la eyección. Ya. En sístole se contrae el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ajá. Y el ventrículo izquierdo se encuentra con la válvula aórtica. En lo normal debería ser que cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica se abre y pasa la sangre. Aquí la válvula aórtica está estenótica, o sea, se abre poco y presenta, eso le provoca resistencia al flujo, al paso, al paso de la sangre en el fondo, y eso genera el soplo. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo me puse media. Ya. Entonces, y ahí se genera el soplo. ¿Qué síntomas va a tener mi paciente? Sí, tenemos que la válvula aórtica medio cerrada, no abre por completo. El ventrículo se contrae. Debe hacer fuerza, fuerza, fuerza. Para poder vencer la resistencia que le pone la aórtica que está estenótica. Mi paciente qué puede manifestar? O hablemoslo así, ese ventrículo izquierdo, ¿qué le va a pasar en una primera etapa? Tiene que vencer la resistencia. ¿Se hipertrofia? Hay una hipertrofia concéntrica, ¿cierto? Después, ¿qué le va a pasar? Podría pasar que se dilate, ¿cierto? Sí. Y si se dilata, voy a ver a la infección el ápex desplazado hacia afuera y hacia abajo. Ya. A su vez,
si ese ventrículo izquierdo después no es capaz de enviar, de vencer la resistencia y no es capaz de enviar todo el volumen y va quedando con un remanente, ¿qué le va a pasar a la aurícula izquierda? También va a tener, se va a encontrar con un ventrículo con la gradiente de presión aumentada en el diástole, ¿cierto? Ya no le va a ser tan fácil vaciarse. ¿Eso qué qué va a pasar? Va a aumentar el flujo por la presión retrógrada. Así, la clásica. ¿Y eso qué me va a dar? Disney. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? A ver, ¿cómo va a estar sí, el gasto cardíaco, el volumen eyectivo de ese paciente en cuestión? Al comienzo, el ventrículo a lo mejor es capaz de, como se contrae más fuerte, ahí, como en la fase que se está hipertrofiando, puede que esté más o menos equilibrado. ¿Ah? Pero ya en la fase que se dilata, que ya no es capaz de contraerse con fuerza e intensidad, cae el volumen eyectivo. ¿Ah? No es capaz de satisfacer las necesidades basales. Entonces el paciente va a tener síntomas de hipoperfusión, ¿cierto? Va a estar mal perfundido o mal oxigenado en el fondo, porque en el fondo hipoperfusión es oxigenación. Entonces, ¿qué puede pasarle al paciente? Pues hay una tríada clásica de la estenosis aórtica y hay dos síntomas de eso que tienen que ver con oxigenación, por decirlo de una forma. Primero, hablemos de la tríada de la estenosis aórtica. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Angina. Ya. ¿Otro? La disnea. Ya. Y falta uno. Fatiga por la hipoperfusión. Fatiga, como fatiga, no. O sea, fatiga puede tener, ¿Anemia? pero no. La tríada clásica de la estenosis aórtica. La Fibrilación. tríada clásica, o sea, los Síncope. síntomas clásicos de estenosis aórtica. Síncope. La puede tener, sí, pero la tríada síncope, exacto. Esa es la tríada clásica. Fatigabilidad, de todo eso también puede tenerlo, pero la tríada clásica de la estenosis aórtica es fatiga, o sea, disnea, síncope y angina. Ahora, la disnea ya vimos por qué lo tenía, ¿cierto? Por congestión retrógrada y congestión pulmonar en el fondo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, he escuchado. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Oh, es que entró una llamada y es como que la señal se... Ya. Sí, se escucha. Ya. La disnea ya vimos por qué la tenía. La típica congestión retrógrada y todo el cual. Ya. Es que tú no llamas, estoy usando la señal del teléfono, entonces, ya. Ya. El síncope, ¿por qué lo presenta? ¿O por qué lo presentaría? Por la falta de irrigación sanguínea, ¿no? Ya, porque el débito el flujo está bajo, ¿cierto? Claro. El flujo, ya. El volumen. El bajo, el volumen eyectivo cae. No es capaz de satisfacer el requerimiento del paciente. Ya. Y la angina, en el fondo, ¿por qué la presenta? También, ¿por qué podría Por aparecer isquemia miocárdica. la angina? Ya. Claro, en el fondo es hipoxigenación o baja de irrigación del miocardio. ¿Y por qué en el caso de la estenosis aórtica es como más característico que lo presente como tan patognomónico? Porque se hipertrofia el Se ventrículo. hipertrofia el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo.
Claro. Ya, y nos vemos enfrentados a dos fenómenos. Como se hipertrofia el ventrículo izquierdo, tenemos más músculo que irrigar, ¿cierto? Que oxigenar Sí. en el fondo. Sí. Ya. Y más encima tenemos más músculo y nuestra oferta es más baja y nuestra demanda es más alta por oxígeno. ¿Y qué pasa? Se presenta la angina. A su vez, acuérdense que además las coronarias son las primeras ramas que la aorta da a la salida. Entonces, están directamente como representando el flujo que sale desde la aorta. ¿Sí? Sí. Ya. Ya. ¿Y cómo sería el pulso aquí? El pulso periférico en un paciente con estenosis aórtica. ¿Cómo creen ustedes que podría ser? Parvus tardus. A ver, ¿por qué podría ser Parvus tardus primero? ¿Por qué sí? ¿Por qué podría ser? Pensemos. Parvus es bajito y lento, ¿cierto? Podría estar bajo por la disminución del flujo de El eyección. volumen. Ya. ¿Aló? Sí se Ya. ¿Y escucha quién bien. dijo Seller? Ah, ya. ¿Quién dijo Seller? ¿Por qué sería Seller? ¿O podría ser Seller? ¿Por qué podría ser Seller? ¿Cuál es el Seller? Mayor amplitud. El Seller es una onda de gran amplitud primero, ¿cierto? Y después cae. Como más de Ah. insuficiencia. Pero aquí no tenemos onda. Es el de insuficiencia ahora. Aquí tendería a ser más parvus y tardus, ¿cierto? Probablemente. ¿Sí? Sí, Ya. Y el examen ideal en general para las valvulopatías, ¿cuál de los exámenes que uno usa o pide? O puede pedir. ¿Cuál creo que nos ayuda a medir? No es pertinente en el momento, pero que nos ayuda a ver el grosor de las cavidades, de las paredes, de la válvula, del reflujo, la cantidad de sangre que refluye, todo eso. ¿Cuál creen ustedes que es? Una Una eco. radiografía de tórax, una ecocardio, exacto. Es el examen que más información nos da. Nos puede dar el grosor de las paredes en caso que haya hipertrofia, o el grado de dilatación, el ancho de las cavidades cuando hay dilatación, también el grado de estenosis de las válvulas, pueden medir los flujos de las gradientes de presión, el grado de insuficiencia, igual los flujos que hay a través de la válvula X que esté insuficiente, etc. También incluso te puede aproximar al origen de la lesión valvular doctora, que es la que está dando la patología. ¿Sí? es que no se escuchó ¿Sí? bien el examen en particular que revela todo eso. El ecocardiograma. Ah, ya. El ecocardiograma. Es que iba a decir que igual, así en términos generales, una radiografía de tórax te puede orientar en algo. Básicamente los puede orientar en que van a encontrar un pulmón congestivo, o sea, medio blanquecino. Pueden encontrar un ventrículo izquierdo dilatado, o sea, una cardiomegalia, y pueden evidenciar también en la radiografía de tórax una aurícula izquierda crecida. Pero más información en sí estructural o de volumen estructural del corazón no les va a dar.
igual que un electro igual te da, por ejemplo, un electrocardiograma te da información si hay cavidades crecidas, pero no te va a dar daño estructural, ¿ya? Como te lo da el ecocardiograma, que te mide flujo y demás. Es como para que lo tengan así, lo sepan. No es que sea momento de que lo aprendan así en forma exhaustiva, no es el momento, pero es como cultura médica, digo yo. Lo mismo que si tuvieran que ver una geografía, parte de los tiempos. Ya, entonces, ya, insuficiencia aórtica. Pasamos a la insuficiencia aórtica. ¿En qué tiempo lo escucho? ¿Sístole o diástole? Insuficiencia aórtica. ¿Sístole o diástole? Diástole. Diástole, bien. ¿Qué síntomas me va a manifestar el paciente? ¿Qué síntomas creen que síntomas, hablemos de síntomas que nos puede manifestar el paciente inicialmente, por los que me puede consultar? ¿Qué pasa? O sea, en insuficiencia aórtica. Entonces la aorta, la válvula aórtica en este caso, no cierra, no se cierra completamente en el diástole. Por consiguiente, refluye sangre al ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda, en el momento del diástole, encuentra que al abrirse la mitral, ¿cierto? En el diástole se abre la mitral, el ventrículo izquierdo se le está devolviendo sangre, la aurícula empieza su vaciamiento pasivo, que ya no es tan pasivo, entre comillas, no, por gradiente de presión, porque al ventrículo izquierdo le está llegando sangre refluyendo de la aorta y le empieza a llegar desde la aurícula izquierda, que se debería hacer por pura gradiente de presión, pero esa gradiente de presión no es tan... es un poco más dificultosa que el comienzo, que en una paciente normal, porque ahí no hay sangre en el ventrículo izquierdo, aquí hay un poco, entonces igual le impone un poco de dificultad de vaciamiento a la larga a la aurícula, y eso me va a generar un poco de congestión retrógrada. Si me genera congestión retrógrada, me aparece la famosa disnea, ¿cierto? Sí, claro, obvio. Me aparece disnea. ¿Qué otros síntomas va a tener el paciente? ¿Cómo está el volumen eyectivo? Disminuido. Disminuido, ya. Entonces, ¿cómo se va a sentir el paciente? Fatiga. Se puede sentir cansado, ¿sí? Con fatiga fácil. En una fase más avanzada así de la enfermedad, porque al comienzo el ventrículo trata de ahí el origen del pulso, se contrae rápido y hay una contracción rápida y enérgica. En el fondo, ¿por qué? Porque está como lleno, está rebosante, está lleno, atosigado de volumen, de sangre. Entonces, ¿se entiende la idea? Trata de, cuando en el sístole. Y de ahí que la onda de pulso, pum, 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 la onda de pulso. Y ahí tengo el pulso celer. ¿Se entiende? Sí. Esa es la fase que está tratando de compensar. Después, ese ventrículo ya, si no es capaz de, esa contractilidad fuerte y sostenida y enérgica, va cayendo, también se puede dilatar, y acá en insuficiencia, y ahí el gasto está, el volumen eyectivo está bajo, y el paciente va a presentar
a empezar a presentar síntomas de bajo débito, en el fondo. Y va a empezar con hipoperfusión, extremidades más frías, etc. Doctora, entonces sería ¿sí? un pulso Zeller, no Magnus, por decirlo así, porque igual estaba como aumentado. Porque tienes una onda, la primera onda, por lo menos lo que yo tengo descrito, me acuerdo, y aquí tengo aquí el torpeo por si acaso, pulso Zeller. Ah, ok. Sí. Ya. O el martillo de agua, le decían antiguamente, incluso en semiología. Más para atrás. Entonces ahí yo ¿Profe? siento la onda de pulso. ¿Por qué? Porque ese ventrículo izquierdo, ¿sí? En este caso también habría hipertrofia Escucha. ventricular. En una primera fase sí, puede haber hipertrofia. Y a causa de eso después también puede haber angina. También podría presentar angina. ¿Sí? Ya. Exacto. Sí. Sí. Que es uno de los síntomas que parece que puede tener el paciente. Y después, bueno, después en una fase más avanzada puede haber falla del ventrículo izquierdo y vamos a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. A ver, auscultatoriamente, si nos fuéramos a la exquisitez misma, ¿en qué momento del diástole, pues acuérdense que este soplo es en diástole, ¿en qué momento del diástole debería escucharlo más fuerte, este soplo? ¿Al comienzo o al inicio del diástole? O sea, perdón, estoy clarita. ¿Al comienzo o al final del diástole? El soplo de insuficiencia aórtica. ¿Al comienzo? Que se escucha más fuerte. Al comienzo, ¿ya? ¿Por qué? Por la apertura de la válvula aórtica se produce la salida rápida de sangre por la contracción ventricular, ¿o no? Pero eso es como lo normal, pues. Por eso. No, pero te estamos hablando de la insuficiencia aórtica, que es en diástole. Ah, En ya, diástole, perdón. ¿qué pasa con la aórtica? Debería estar cerrada, ¿cierto? Sí, me confundí. Pero que abierta. No cierra por completo. Entonces, al comienzo del diástole es cuando más sangre refluye. Por esa válvula aórtica insuficiente. Entonces ahí cuando auscultatoriamente, si yo quisiera así como ocultar y concentrarme y ponerme así como exquisita para ocultar, ahí debería escucharlo más fuerte ese soplo, porque tengo más sangre que refluye. Acuérdense que el flujo, el soplo es la traducción del flujo turbulento a través de una válvula dañada. Y si tengo más sangre, tengo más flujo turbulento, tengo el soplo más fuerte. Y tengo más sangre que refluye por esa válvula al comienzo del diástole. ¿Se entendió? ¿Vale? Sí. Sí, pensé que se había ido la señal de nuevo. ¿Se entendió? Ya. Ahora, antiguamente incluso se decía que, bueno, eso tiene que ver con los síntomas y con los signos. Incluso entre las características semiológicas de la insuficiencia aórtica, nuevamente, el pulso, de esta onda de pulso que estábamos hablando recién, se describía bueno, ahí está descrita la famosa danza arterial, como sube y baja rápidamente los pulsos arteriales a nivel de cuello, y que el paciente, ustedes pueden incluso ver reflejado en esta onda de pulso, el sístole, en el movimiento de la cabeza. O sea, eso se describe, está escrito en los textos. Yo soy de la época de los 80, nunca lo vi.
el paciente, pero está descrito en los textos que incluso era capaz de como moverle un poco la cabeza al paciente esta onda de pulso, el sístole. Y si tú le comprimías el lecho unguial, nosotros no nos vemos nada, se nos palidece nomás. Pero también en un paciente con insuficiencia aórtica podías ver la misma, reflejado. El ascenso brusco y el descenso de la onda de pulso. Pero eso está en los textos, yo no lo vi, y eso que yo soy del Pleistoceno, Jurásica, en el tema de comparar con la época de usted. Es imposible que lo den porque todo eso se opera el paciente. Ya, creo que por ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Doctora, ¿Aló? ¿Sí? los soplos que se producen en la válvula pulmonar y tricuspidia, ¿por qué no se describen así? Porque son realmente, no traducen o no se traducen mayormente en sintomáticamente, no impactan mayormente en sintomatología en el paciente. Y son de más baja frecuencia de manifestación también. Es menos probable que los encuentren. Sí. Es que tengo una prima que tiene un soplo, chica. Entonces Ya. estaba intentando averiguar qué soplo era y la verdad se lo escucho como al lado de la válvula pulmonar. En la izquierda Ya. se lo escucho. Entonces, por eso ¿Te lo escuchas en no sé. sístole y en diástole? Según yo es sístole. Es que se escucha como el de la insuficiencia mitral, algo así, se escucha parecido a eso. Entonces, Ya, según lo que yo, pasa, sístole. sí, lo que pasa es que si es una persona joven, puede ser por eso te preguntaba si era en sístole y en diástole, porque ahí es más frecuente en personas jóvenes. Bueno, podría ser un daño en la pulmonar, una falla en la pulmonar, pero ahí se te da más probable que sea congénito, algún daño Que nació así, valvular congénito. sí, entonces, Claro, porque las que nosotros abordamos son, las 4 que abordamos son las más frecuentes que vamos a ver en pacientes mayores, o sea, en pacientes ya, ok. pacientes de sala de medicina, y que son secuelas de infarto, secuelas de envejecimiento por calcificación de los velos. En gente joven o chica, niños, son o malformaciones o secuelas de, por ejemplo, en la comunicación interauricular, te da un soplo alto, pero eso te da en sístole y en diástole. ¿Ah? Queda el orificio ahí, pero hoy día eso se opera, chico, ante el año. Te da un soplo, el típico soplo maquinario. Lo escuchas en sístole y en diástole. Puede que tenga algo en la pulmonar, pero eso sería congénito. Ahora, es raro que, ¿qué edad tiene? 11. 11. Pero Ya. creo que le Debería habían dicho tenerlo que era súper. diagnosticado. No sé si está no está en tratamiento, de hecho, porque le dijeron que era En súper control. chiquitito. Sí. Ya. Eso alguno, claro, congénito puede haber ahí un soplo. Pero Ya. claro, no se abordan en esta parte, digamos, del ramo, porque son de baja frecuencia y de bajo impacto sintomatológico, a diferencia de estos otros que sí son de mayor frecuencia y de mayor impacto sintomatológico y semiológico. Ya, espera, gracias. Bueno, les voy a hacer como una pregunta que le he hecho a todos. Ya, les tengo que hacer una pregunta, pero de lo mismo que hablamos, que las contestan en grupo y me las mandan al correo. Me las mandan como el grupo de las 11:15 del lunes 13
Y se ponen abajo todos los que son del grupo, porque no sé, que grupos mezclados, no sé, uno, mitad del grupo no sé cuánto, con el grupo no sé qué. Entonces mejor todos los integrantes del grupo y me la mandan al correo, todos los que estaban hoy día a las 11:15. La pregunta 1 es: mencione los soplos que se ocultan en sístole y los soplos que se ocultan en diástole. Los soplos que se ocultan en sístole y los soplos que ocultan en diástole. La pregunta 2, mencione los pulsos característicos de cada soplo o cada valvulopatía, cada soplo. Pulso característico de cada soplo. Bueno, son 4. Y la pregunta 3, que ya la dijimos, el repaso ahora, describa la actividad de la estenosis aórtica. O sea, ¿qué la configura en el fondo? La actividad de estenosis aórtica. ¿Y eso? ¿Qué? Eso. Doctora, donde dice menciones, ¿solo se mencionan o se describen un poco? No, mencionar. Ah, ya. O sea, si quieren explicarlo mejor, eso les da más puntos. Pero con mencionarlo ya está bien. Si lo quieren explicar mejor, ¿por qué? Porque en el fondo ¿a quién le va a ayudar? Porque les va a ayudar a repasar de nuevo el concepto, el por qué se genera el síntoma X. Van a volver a repasar y van a volver a estudiar en el fondo. Es un repaso mental que vuelve a fijar el conocimiento, lo fija mejor. A mí me lo pueden mencionar así, pero si ustedes lo vuelven a analizar, parece que era por esto, en el fondo vuelven queda más grabado todavía en la cabeza, en el cerebro, el conocimiento, el aprendizaje, el concepto, como lo quieran ver. Es cosa de ustedes. Ya, gracias. Por eso, o sea, este tema lo pueden leer en Semología y en el Harrison, hay páginas y páginas por cada válvula. Pero la idea es que se entienda como lo principal. De ahí, si no entienden el por qué, estamos mal. O sea, si no se entiende, aunque sea esto que es súper básico, no van a entender el resto de la cuestión para ellos, pero la fisiopatología, cómo se integre, cómo se une cada cuestión. O sea, parece súper neto o no sé, pero si no lo entienden, esto que es tan común, parece tan sencillo, después cuesta más entrar en el tema, en lo más profundo. Así que esperemos que esta cosa cambie luego, volvamos a una nueva, no sé si una normalidad, podamos volver a la práctica